Procedimiento de Registro Único de Exportadores RUEX. Versión número 5. 2012. El Registro Único del Exportador, es el registro por el cual se certifica que una determinada unidad productiva y o comercializadora cuenta con los requisitos exigidos para ser considerado como un exportador legalmente establecido en Bolivia. El artículo 7 del Decreto Supremo número 29.847, establece que las unidades productivas y o comercializadoras que deseen dedicarse a la exportación, deberán tramitar su RUEX ante el SENAVEX. Requisitos para la inscripción. Se debe presentar documentos originales o copias legalizadas y copias fotostáticas simples en un folder, dependiendo del tipo de unidad productiva y o comercializadora. Para una unidad productiva y o comercializadora unipersonal, se debe presentar carta de solicitud en 2 copias, según modelo. Formulario de datos RUEX, datos de la empresa y de los productos a exportar. Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, el cual indique que realiza la actividad de exportación. Matrícula de comercio vigente. Número de identificación minera, NIM, si el caso lo requiere. Documento de identificación del representante legal o apoderado, para nacionales, cédula de identidad, libreta de servicio militar, registro único nacional o pasaporte, y para extranjeros documento que acredite la radicatoria en el país. Sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad de economía mixta, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad en comandita por acciones, sociedad en comandita simple, sociedades constituidas en el extranjero. Carta de solicitud en 2 copias. Formulario de datos RUEX. Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, indicando la actividad de exportación. Matrícula de comercio vigente. Número de identificación minera, NIM, si el caso lo requiere. Testimonio de constitución. Testimonio de poder notarial que acredite al representante legal o apoderado. Documento de identificación del representante legal o apoderado, para nacionales, cédula de identidad, libreta de servicio militar, registro único nacional o pasaporte, y para extranjeros documento que acredite la radicatoria en el país. Administración pública. Carta de solicitud en 2 copias. Formulario de datos RUEX. Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, que indique la actividad de exportación. Número de identificación minera, NIM, si el caso lo requiere. Norma de creación de la entidad pública. Documento oficial de designación de la máxima autoridad ejecutiva. Documento de identificación del representante legal o apoderado, para nacionales, cédula de identidad, libreta de servicio militar, registro único nacional o pasaporte, y para extranjeros documento que acredite la radicatoria en el país. Asociaciones gremiales, federaciones, cooperativas y organizaciones no gubernamentales. Carta de solicitud en 2 copias. Formulario de datos RUEX. Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, que indique la actividad de exportación. Número de identificación minera, NIM, si el caso lo requiere. Documento que acredite su personería jurídica. Documento que acredite al representante legal. Documento de identificación del representante legal o apoderado, para nacionales, cédula de identidad, libreta de servicio militar, registro único nacional o pasaporte, y para extranjeros documento que acredite la radicatoria en el país. Contrato de riesgo compartido. Carta de solicitud en 2 copias. Formulario de datos RUEX. Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes, que indique la actividad de exportación. Número de identificación minera, NIM, si el caso lo requiere. Certificado de registro de contrato de riesgo compartido emitido por Fundempresa. Testimonio de escritura de contrato de riesgo compartido, copia legalizada. Certificado de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes y la matrícula de comercio de las unidades productivas y o comercializadoras que intervienen en el contrato de riesgo compartido. Testimonio de poder notarial que acredite al representante legal o apoderado, cuando corresponda, original o copias legalizadas.
documento de identificación del representante legal o apoderado, para nacionales, cédula de identidad, libreta de servicio militar, registro único nacional o pasaporte, y para extranjeros documento que acredite la radicatoria en el país. Requisitos para la renovación. En el caso de las renovaciones se deberá presentar carta de solicitud en 2 copias, según modelo. Documentos en los cuales hayan sufrido modificaciones. Original o copias legalizadas y copias fotostáticas simples. Y en caso de ser necesario el formulario de datos RUEX. En los casos que el representante legal otorgue poder notarial a un apoderado para realizar este tipo de trámite, deberá adjuntar documentación original o copias legalizadas del mismo para el CENAVEX. Ejemplo. Para la inscripción de una unidad productiva y o comercializadora unipersonal se debe presentar la siguiente documentación. Carta de solicitud. Presentar la carta de solicitud en 2 copias, según modelo. Ejemplo de llenado de la carta de solicitud. Se debe registrar el lugar, la fecha, el nombre del responsable de registro y certificación de origen, la regional. Seleccionar la casilla de inscripción o renovación según corresponda, en este caso se selecciona la casilla de inscripción, el nombre o razón social de la empresa. Continuando con la carta de solicitud, marcar las casillas de los documentos que se presentarán. El representante legal o apoderado debe firmar y registrar su aclaración de firma. Otro documento a presentar es el formulario de datos RUEX. Ejemplo de llenado del formulario de datos RUEX. Seleccionar la casilla de inscripción o renovación según corresponda, en este caso marcar inscripción. Luego se debe detallar los datos de la empresa. El nombre o razón social, nombre comercial, número de NIT, número de la matrícula de comercio, seleccionar el tipo de empresa, en este caso unipersonal, tiquear la actividad económica, seleccionar la categoría de empresa según el certificado ProBolivia, marcamos pequeña empresa. En caso de no presentar el certificado de ProBolivia, se debe llenar los siguientes datos. Número de trabajadores, activos productivos en UFBs, ventas anuales en UFBs y exportaciones anuales en UFBs. Continuando con el llenado del formulario de datos RUEX, procedemos a detallar los datos del domicilio fiscal, departamento, ciudad, dirección, teléfonos, fax, página web, en caso de existir, correo electrónico. Luego detallamos los datos del representante legal. Nombres y apellidos, número del documento de identificación, número de teléfono, correo electrónico, número de celular. Después detallar los rubros principales de exportación. En este caso la empresa se dedica a comercializar textiles. Se debe marcar el rubro de materia textiles y sus manufacturas. Posteriormente se debe registrar la firma y la aclaración de firma del representante legal o apoderado. Debe presentar también el certificado de inscripción al padrón de contribuyentes vigente, el cual debe tener como actividad principal o secundaria la exportación. En caso de presentarse el certificado de inscripción, biométrico, de manera impresa, al haber sido emitido mediante el sistema de inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes Biométrico Digital, se considerará este documento como original y debe llevar la firma y aclaración de firma del representante legal o apoderado de la empresa. Si en el certificado no figura la actividad de exportación, se podrá presentar como respaldo la siguiente documentación. La consulta de padrón de impuestos nacionales. Para las sociedades comerciales bastará que la actividad de exportación esté señalada en el testimonio de constitución de la empresa. Para las empresas mineras, bastará que la actividad de exportación esté especificada en el número de identificación minera, NIM. Debe presentar la matrícula de comercio o certificado de actualización de matrícula de comercio, la cual debe estar vigente. En caso que este documento se encuentre en trámite, el exportador deberá adjuntar una fotocopia simple del documento que acredite que la matrícula de comercio está en trámite o proceso de actualización. El representante legal de la empresa deberá estar acreditado en el registro de comercio de Fundempresa. El asistente de registro o funcionario asignado ingresará al servicio web de Fundempresa para verificar que el representante legal y el testimonio de poder, caso de existir, se encuentran registrados en dicho sistema.
Cuando el representante legal hubiese autorizado a una tercera persona, apoderado, el realizar trámites ante el SENAVEX, debe constar la autorización en el poder notariado en forma expresa. Debe adjuntar el documento original o copia debidamente legalizada. Dicho documento, original o copia legalizada, quedará en poder del SENAVEX. Documentos de identidad. El representante legal o apoderado debe presentar un documento de identificación válido y vigente, debiendo estar la copia fotostática simple firmada por el titular. El documento de identificación podrá ser para ciudadanos bolivianos: cédula de identidad, o libreta de servicio militar, o registro único nacional, o pasaporte. Para personas extranjeras: carnet de extranjería, o visa de objeto determinado, permanencia temporal de 1 año, permanencia temporal de 2 años, o visa múltiple o permanencia indefinida. Plazo de análisis. Una vez recibida la solicitud de inscripción o renovación del RUEX, se tiene un plazo máximo de 24 horas, un día hábil, para aprobar la solicitud y emitir el RUEX o determinar si la misma es rechazada. Entrega del RUEX. En caso que el exportador haya solicitado una prórroga para la presentación de la matrícula de comercio, u otro documento, por encontrarse en trámite, el RUEX no será entregado al exportador, hasta que se hayan presentado los descargos correspondientes. En caso de no presentar los descargos pertinentes en el tiempo establecido, se deberá dar de baja el RUEX mencionado, con la salvedad de que se presente una solicitud de prórroga de plazo de presentación de estos documentos. Si al momento de recibir el RUEX emitido, el exportador observase que algunos de los datos de dicho RUEX fueron registrados de manera incorrecta, devolverá el mismo el asistente de registro o funcionario asignado para que se proceda a su corrección. Para efectuar la corrección correspondiente, se anulará el RUEX, tanto de manera física, como en el sistema. Si posteriormente el exportador observase que existe algún error en los datos del RUEX, deberá presentar una solicitud de renovación de RUEX. Al momento de la entrega del RUEX, el asistente de registro o funcionario asignado consultará al exportador si realizará trámites de certificación de origen, explicándole los requisitos para realizar el trámite. Asimismo le indicará que precisa llenar el formulario de solicitud de habilitación y registro de firmas, así como los formularios de declaración jurada de origen. Los mismos se encuentran en la página web del SENAVEX y en los centros públicos de cada regional. En caso de ser solicitado, se podrá enviar el formulario de solicitud de habilitación y registro de firmas o los formularios de declaraciones juradas de origen al correo electrónico del exportador. Formulario de solicitud de habilitación y registro de firmas. Habilita ante el SENAVEX, a través de su representante legal o apoderado, al personal autorizado para realizar trámites y rubricar documentos para la exportación. Las personas habilitadas para realizar trámites tienen las siguientes facultades: firmar las notas para la tramitación de certificación de origen y revisión de las declaraciones juradas, presentar notas, entregar y recoger trámites, presentar los depósitos y efectuar los pagos respectivos. Las personas habilitadas para rubricar documentos de exportación tienen las siguientes facultades: firmar certificados de origen, declaraciones juradas y facturas comerciales de exportación. Firmar y presentar notas. Entregar y recoger trámites. Presentar los depósitos y efectuar los pagos respectivos. Los representantes legales y apoderados podrán firmar las solicitudes de inscripción y renovación del RUEX. Firmar el formulario de datos RUEX. Efectuar cualquier otro trámite ante el SENAVEX. En caso de que se cambie al representante legal o apoderado, se dará de baja el formulario de habilitación y registro de firmas de las personas habilitadas por el anterior representante legal o apoderado. No se aceptarán firmas impresas, selladas, ni emitidas por cualquier otro método diferente al de rúbrica manual, de puño y letra. Ejemplo de llenado del formulario de solicitud de habilitación y registro de firmas. Registrar el nombre o razón social de la empresa, número de RUEX, en caso de existir, luego registrar la fecha de solicitud. Registrar al personal autorizado para rubricar documentos de exportación.
La persona habilitada debe registrar la aclaración de firma, número de teléfono y o celular y firmar. De igual manera el representante legal o apoderado debe registrar su nombre, apellido, su respectiva firma y el sello de la empresa en caso de existir. Los campos que no se utilicen deben ser trazados por una línea transversal. El campo que indica Cenavex debe ser llenado solo por los funcionarios del Cenavex. Continuando con el llenado, en el reverso del presente formulario, se debe registrar al personal autorizado para realizar trámites. La persona habilitada debe registrar la aclaración de firma, número de teléfono y o celular y firmar. Asimismo el representante legal o apoderado debe registrar sus datos y su respectiva firma. Reiterando nuevamente, los campos que no se utilicen deben ser trazados por una línea transversal. El campo que indica Cenavex debe ser llenado solo por los funcionarios del Cenavex. Formulario de solicitud de baja. Mediante el formulario de solicitud de baja, solo el representante legal o apoderado podrá solicitar la baja de la siguiente documentación: firmas del personal autorizado para realizar trámites y rubricar documentos para la exportación. RUEX. Licencia de la Organización Internacional del Café, OIC. Declaraciones juradas de origen. Certificados de origen, no reemplazos. Certificados OIC. Ejemplo de llenado del formulario de solicitud de baja. En este caso se solicitará la baja del personal habilitado para realizar trámites, para lo cual se debe registrar la fecha de solicitud de baja, luego el número de RUEX, nombre o razón social de la empresa, nombre y apellidos del representante legal o apoderado y su respectiva firma. Para solicitar la baja del personal, debemos registrar el nombre y apellido de la persona que será dada de baja, el número del documento de identidad y detallar el motivo de la baja. Los campos que no se utilicen deben ser trazados por una línea transversal y el campo que indica Cenavex debe ser llenado por el personal autorizado del Cenavex. Vigencia del RUEX. El Registro Único de Exportadores tendrá una vigencia de un año calendario, a partir de la fecha de su inscripción o renovación. Cumplido ese periodo, la unidad productiva y o comercializadora será dada de baja del sistema. Para ser dada de alta la misma debe realizar el trámite de renovación. Costo del RUEX. El Registro Único de Exportadores, RUEX, no tiene ningún costo. Renovación en otra regional de registro y certificación de origen, RECO. Cuando un exportador, por motivos personales, institucionales o logísticos precise renovar su RUEX en una RECO distinta a la que se encuentra inscrito, deberá presentar toda la documentación exigida para una inscripción. Procedimiento de Registro Único de Exportadores RUEX. Versión número 5. 2012.